Dios les bendiga en esta hora. Sabemos que el mundo está en tinieblas porque no ama a Dios, por lo tanto, aborrece a la luz. Pero ¿qué sucede cuando la iglesia deja que el mundo penetre con sus ideales, su estilo de vida, prácticas incluso que el mundo hace? La iglesia las adopta. Y vamos a ver aquí un pasaje aquí, donde vamos a ver un contraste entre las tinieblas y la luz. Así que la iglesia es para la luz. Pero cuando dejamos que el mundo entre, entonces manifestamos tinieblas. Voy a compartirles un pasaje, primera de Samuel 3, del 1 al 19. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión de Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que hablo contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová haga lo que bien le parezca. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Quiero compartirles brevemente pues este contraste que les dije de las tinieblas y la luz. Primeramente vamos a ver los hijos de Elí. Los hijos de Elí nos dice que eran impíos. En el pasaje anterior dice que eran impíos. No tenían conocimiento de Jehová. Eran glotones, profanaban los sacrificios. Antes de que ofrecían los sacrificios, ellos tomaban la carne. O sea, tenía que ser después, pero ellos tomaban la carne y aparte más
más porción todavía. Entonces eran personas que no tenían temor de Dios, ellos eran desobedientes, no les interesaba el servicio de Dios, no les interesaba adorarle a Él, así que ellos vivían como se les daba la gana, como decimos así. Así que dice la Escritura en 1 Samuel 2:17 que era muy grande el pecado de ellos, aparte tenían inmoralidad sexual y todo eso. Vemos así a grandes rasgos cómo se portaban ellos. Su papá no les estorbaba y simplemente livianamente les dijo livianamente que se veían cosas de ellos, pero realmente Elí, el sacerdote Elí, no estorbó a sus hijos. En cambio vamos a ver a Samuel. Samuel, en el 2:11, cuando Samuel en el 3, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. ¿Qué hacía Samuel? Samuel servía a Dios, adoraba a Dios. Y este joven iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Vemos un estilo de vida muy diferente. Los papás de Samuel se llamaban Elcana y Ana. Ana era estéril y ella le pidió a Dios que le diera un hijo. Y Dios le concedió un hijo y le puso por nombre Samuel. Y vemos pues aquí vidas muy diferentes. Muy diferentes. Y hay podemos hablar más de Samuel. Hay mucho que decir de Samuel. Esto es algo breve. Si quieren saber más, pues lean todo el libro de Primera de Samuel. Ahí van a encontrar la historia de él, las cosas que él hizo, y verán cómo fue un hombre temeroso de Dios, aún de su niñez. Y yo quiero compartirles una palabra que me llamó la atención. Este pasaje se me vino a la mente el domingo pasado, ayer en la tarde, pensando qué les compartiré, y se me vino este pasaje que les estoy compartiendo. Y hay una palabra que a mí me llamó la atención. Dice en Samuel 3, en el versículo 1, dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y luego pasamos al versículo 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Antes que la lámpara de Dios fuese apagada, dice que Jehová llamó a Samuel. En Éxodo 27, 20 y 21 dice: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión afuera del velo que está delante del testimonio. Las pondrá en orden a Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Vemos aquí que estas lámparas tenían que arder continuamente. Ya Dios había dado esa orden en Éxodo 27, 20 y 21. Había dado ese mandato que esa lámpara tenía que estar ardiendo continuamente. Pero aquí
aquí nos dice, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. ¿Por qué esa lámpara se estaba apagando? Porque los hijos de Eli despreciaron el servicio de Dios. Ellos despreciaron adorar al Señor, se dedicaron a vivir su vida a su manera, lejos de Dios, se rebelaron contra Él, blasfemaron contra el Señor y abandonaron el ministerio que tenían. Dice, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Vemos aquí esta escritura, pero ¿qué significa aquí el aceite? Aquí el aceite significa el Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo simboliza el aceite. Ahora, ¿qué significan las luces todas encendidas? Significa la llenura del Espíritu Santo. Los hijos de Eli, como comenté ahorita, no quisieron. Ahora, ¿qué implica esto? Antes que la lámpara de Dios fuese apagada y Jehová llamó a Samuel, ¿qué significa? ¿Qué implicación tiene? Yo aquí encontré 3 implicaciones. La primera, que hay un llamado de Dios, porque dice aquí que Jehová llamó a Samuel. Hay un llamado. Dios está atento. Dios quiere manifestarse a su pueblo. No se estaba manifestando el Señor en esa época. Dice aquí al principio que escaseaba en aquellos días. Dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Por la razón de que no se estaba buscando a Dios. Por la razón de que no se interesaban por Dios. Pero Dios vio ahí, vio una persona. Vio ahí a una persona que fue dedicada desde su nacimiento a Él. Dice que lo llamó. Dios no quiere tinieblas. Dios quiere la luz. Dios no quiso que se apagaran esas luces de ese candelabro, de esa lámpara. Y antes que se apagaran, llamó a Samuel. Este llamamiento es un llamamiento de Dios. No es un llamamiento de una persona meramente. No es un llamamiento de una organización o de una religión. Nace este llamamiento en el corazón de Dios. Porque Dios quiere revelarse, Dios quiere manifestarse. Dios no quiere que la palabra esté escasa. Y por eso hace un llamamiento a Samuel. Es un llamamiento personal. Le llama por su nombre, Samuel. Samuel. Y vemos también otros llamamientos que Dios hizo a través de las Escrituras. Vimos cuando llamó a Isaías. No le dijo así, Isaías, ¿a quién enviaré? Isaías entendió que era para él, porque Isaías estaba solo. Si hubiera estado otra persona ahí enseguida, seguramente Dios hubiera dicho, Isaías. Pero estaba solo. Así que Isaías entendió plenamente que Dios le estaba llamando a él. Isaías le dijo, heme aquí, envíame a mí. Y así vemos otros llamamientos, ya si nos vamos al Nuevo Testamento, que le dijo a Mateo, sígueme. Le llamó a los discípulos, les dijo, sígueme. Ustedes van a ser pescadores de hombres. Entonces el llamamiento es personal, pero también Dios llama a la nación, llama a su pueblo. Si mi pueblo se humillara, ahí está llamando al pueblo al arrepentimiento. Hay un pueblo que también era muy pagano, ustedes
recordarán a Nínive, que Dios mandó a Jonás para que se arrepintieran porque iba a ser destruido. Y el pueblo, cuando fue Jonás, el pueblo se arrepintió. Y ese arrepentimiento, Dios lo escuchó. Dios les perdonó. Y este pueblo, esta ciudad de Nínive, fue destruida 120 años después. Pero toda esa generación, desde el rey, todas esas personas que oraron a Dios, que ayunaron en arrepentimiento, fueron perdonados, y toda esa generación no pereció. 120 años después ya no existía ninguna persona. Entonces vemos que Dios llama a pueblos, que llama a personas en forma individual. También el Señor llama a su iglesia. Llama a su iglesia a que nos arrepintamos, porque Dios no quiere que nuestro candelabro sea quitado. Dios no quiere, porque Dios quiere que sigamos allá en la luz. Entonces hay un llamamiento de Dios. También veo otra implicación, un llamamiento a la consagración. Dice en 1 Samuel 1:26 al 28. Dice: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová por este niño. Oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Estas palabras son de Ana, la mamá de Samuel. Ella estaba orando al Señor por un hijo. Estaba llorando. Elí la vio y pensó que estaba ebria, pero su voz no se oía. Era tanto su llanto, su ruego por ese hijo, que muy adentro, que parecía que a lo lejos parecía que estaba tomada. Por eso le dijo Elí que digiere tu vino, mujer. Le dijo eso, pero ella estaba derramando su corazón porque quería un hijo, y el Señor le contestó, nació Samuel. Después le dio otros 7 hijos más, pero aquí le contestó con Samuel. Entonces ya con el niño fue allí, y por eso le dice a Elí, le dice a Elí que ella era esa persona, y que ahora iba a consagrar a su hijo a Jehová. Lo apartó para el Señor, esta madre. Y dice en Samuel 2:26, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Entonces Samuel fue consagrado por su mamá, se lo consagró a Jehová, pero también él se sometió a Dios y también a su madre, y también pues él se consagró, porque ahora bien, la mamá lo consagró, lo dedicó, pero él tuvo que tomar una decisión, si obedecía a Dios ese voto de consagración de su madre, o bien simplemente él puede haber dicho, no, yo no quiero. Pero no, vemos aquí, dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres, es decir, aceptó esa consagración. Entonces aquí hay un llamamiento a la consagración. Este llamamiento a la consagración implica servir y adorar a Dios.
Dice ahí nuevamente, en el versículo 3:1, dice, la primera parte, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Cuando aquí dice en presencia de Elí, hay que recordar que estaba pequeñito, era un niño. En presencia de Elí quiere decir bajo la supervisión de Elí. Sí, estaba haciendo sus pininos en esto, por decirlo de esta manera. Obviamente que eran tareas de un niño, pero como fue creciendo, fue tomando más responsabilidades, profeta, fue como un juez también. Por eso lean Primera de Samuel, ahí van a encontrar más cosas. Entonces, este llamamiento de consagración pues implica adorar, obedecer al Señor. ¿En qué vemos esto? En que no se dejó influir por el mal ejemplo de los hijos de Elí. Ahí tenía toda una escuela de aprendizaje, por decirlo así, aprendizaje pero para el mal. Él veía cómo andaban los hijos de Elí, haciendo y deshaciendo, como decimos nosotros, pero él no permitió que fuera influenciado por ellos. Él tomó una decisión. Ellos no quieren adorar a Dios, ellos no quieren servir a Dios, pero yo sí voy a servir a Dios. Yo voy a adorar. Adorar implica obediencia, ¿sí? Implica aceptar la voluntad de Dios. Y vaya que la aceptó, porque Ana lo dejó ahí en el templo, ahí se lo dedicó al Señor y ahí lo dejó. Él pudo ya más grandecito decir, no, yo me regreso, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero él se sometió. Entonces adorar implica un estilo de vida. Él era un adorador. El servicio y adoración siempre van de la mano, no se pueden separar, no se puede. Adoró al Señor. Adorar significa sometimiento, es postrarse ante alguien superior. Y aquí Samuel tomó la decisión de postrarse ante Dios, de entregarle su corazón a Él, de someterse a sus designios, a querer tomar el estilo de vida de acuerdo a Dios, no el estilo de vida del mundo, porque es un estilo de vida contrario a Dios. Los hijos de Elí, de niños empezaron, ahí vieron a su papá, todo empezaron ahí, pero ellos cuando crecieron, no nos gusta este estilo de vida, queremos algo diferente, y se fueron en pos del mundo, despreciando a Dios. Pero aquí Samuel se santificó, se apartó para Dios. La santidad es eso, es apartarse para un servicio en este caso, a Dios. Entonces él obedeció. El llamamiento a la consagración implica un servicio, es servir al Señor. Dice ahí, el joven Samuel ministraba a Jehová. Ministrar quiere decir servicio al Señor. Entonces, él sirvió al Señor. Implica también comunión, tenía comunión con Dios. Otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vemos aquí, pues, comunión, compañerismo con el Señor. Y podemos hablar más de esto, ¿no? Esto es solamente algo en forma breve, pero también implica un llamado para manifestar la luz. Un llamado de Dios, vimos, un llamado de Dios, un llamado a la consagración,
un llamado a manifestar la luz del Señor. Dice, y el joven Samuel, ahorita lo leí, la última parte, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Aquí, y delante de los hombres. Vemos la historia de Samuel, que manifestó la luz. Él se consagró a Dios, sirvió a Dios, se llenó de Dios y por consecuencia manifestó la luz a los hombres. Porque dice, acepto delante de Dios y delante de los hombres. Dice, y no participáis en las obras de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Dice en Efesios 5:11. Primera de Pedro 2:15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, honrar a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrar al Rey. Aquí vemos pues, hermanos, cómo el Señor, cómo el Señor se le manifestó a Samuel y cómo Samuel manifestó esa luz. Entonces la iglesia es llamada a manifestar esa luz. Somos llamados a consagrarnos al Señor, a manifestar la luz de Él. Pero implica pues que nos debemos de consagrar. Si no hay consagración de nuestra parte, como pueblo de Dios, difícilmente vamos a manifestar la luz de Él. Y Dios nos llamó. Samuel no participó de las obras de las tinieblas de los hijos de Eli. Él no participó de eso. Él se mantuvo consagrado a Dios, consagrado al Señor, y el Señor se le manifestó grandemente durante su vida. Y más adelante vemos cómo el testimonio de Samuel, no le encontraron a él cosas negativas así. El pueblo dijo, no, tú no has robado, tú no has calumniado. En pocas palabras, tú has sido una persona íntegra con nosotros. Allá más adelantito, allá lo pueden ver por Samuel 12, allá lo ven todo eso, el discurso que dio Samuel. Por la verdad del tiempo, pues no lo puedo leer todo, pero ahí en 1 Samuel capítulo 12 ven el discurso de Samuel y ahí podemos ver cómo es el testimonio, cómo fue el testimonio, cómo manifestó la luz Samuel. Para concluir, hermanos, como conclusión, debemos de preguntarnos, ¿cómo está nuestra vida? ¿Está nuestra lámpara encendida o se está apagando? Si se está apagando, tenemos la oportunidad hoy. Hoy tenemos la oportunidad. Volvámonos al Señor. Vamos a consagrarnos a Él para que seamos llenos del Espíritu Santo. Ministremos al Señor. Que Él sea prioritario en nuestra vida. Seamos adoradores de Él. Y arrepintámonos y Él nos va a perdonar. Dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que sí se puede, hermanos. Vamos a hacer esto, aceptemos ese llamamiento del Señor